Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos hoy a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice la lectura el día de hoy. Y procuramos de entender el Evangelio. Porque para poder vencer a nuestra propia carnalidad, necesitamos primeramente que Dios nos venza a nosotros. Porque si no entendemos el Evangelio y aceptamos a Dios como Él quiere de corazón, nunca vamos a tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay mayor testimonio del Evangelio que es tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Evangelio consiste en remisión de pecados y llevar las almas al reino de Dios. Aquellos que conocen el Evangelio verdadero han recibido remisión de pecados y habita en ellos el Espíritu Santo. Una persona en la cual habita el Espíritu Santo jamás se va a avergonzar del Evangelio, porque él va a entender y va a saber que es poder de Dios. Y el poder de Dios consiste en salvarte, en darte la remisión de pecados por la fe en su justicia, como relata aquí en Romanos, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Un creyente debe de entender que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe no consiste en las obras que cualquier hombre podría hacer, sino que la fe consiste en la justicia de Dios que es revelada dentro del Evangelio. Aquellos que conocen el Evangelio de verdad entienden la justicia de Dios. Pero aquellos que no entienden el Evangelio jamás van a entender la justicia de Dios, pero sí van a entender la justicia del hombre, que es muy distinta a la de Dios. La justicia del hombre cualquier persona podría hacerla. Cualquier persona intentaría actuar con justicia, conforme a sus propios criterios, conforme a su propia ética, conforme a lo que a él le parece bien o le parece mal. Eso no consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en negarse uno mismo, aceptar la palabra de Dios tal como es y predicarle a toda criatura, sin importar si es tu enemigo o tu amigo. Porque el que salva es Dios, el que justifica es Dios, y no somos nosotros. Por mucho que deseemos que una persona reciba el Espíritu Santo en su corazón, nosotros no tenemos la capacidad de hacer que el Espíritu Santo habite en esa vida, porque solo Dios escudriña los corazones y solo Dios es el que justifica a las almas. Él examina lo profundo de cada vida y Él sabe quién puede creer y quién no va a creer, quién va a aceptar su palabra tal como es y quién no va a aceptar su palabra. Él sabe quién es manso de corazón y quién es soberbio de corazón. Como está escrito, Dios no menosprecia a los humildes de corazón, pero mira de lejos a los altivos.
Esa altivez y esa humildad no es medida conforme al pensamiento o los criterios humanos. La humildad o la altivez Dios la mide conforme a la fe en su palabra. Cuanto más tú le crees a Dios y aceptas su palabra como es, más humilde se transforma tu corazón delante de su presencia. Dios no mira con los ojos que uno ve. Dios examina y escudriña lo profundo de nuestro corazón. Dios no le interesa qué estilo de vida tú lleves carnalmente. Dios necesita personas que le crean a Él. Y Él se encargará de transformar las vidas conforme a su palabra, conforme a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él te guiará y nunca te apartarás, porque Él examina tu corazón y Él sabe que tú te vas a dejar moldear delante de su presencia. Pero una persona que es soberbia, altanera, que no acepta su palabra como es, y le encanta agregar conforme a sus propios pensamientos, palabras que Dios no ha dicho, pero para él resulta hermosa o moderna o audaz, Dios jamás va a morar en un corazón porque es altivo y es soberbio. Dios mandó como estatuto perpetuo a comer pan sin levadura. Y el pan sin levadura consiste más que nada en su propia palabra sin agregarle pensamientos humanos. Porque son nuestros pensamientos, son los que leudan la palabra de Dios, o sea, la ensucian. Hacen que la palabra de Dios sea menos efectiva delante de una alma que busca remisión de pecado. El trabajo de un siervo es llevar las almas al reino de los cielos. Y en eso consiste el Evangelio, ir y predicar a toda criatura, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que creen, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mandó a evangelizar y a bautizar a las personas en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Aquellos que creen en el Evangelio conocen la misericordia y el amor de Dios y entienden la justicia, la cual se revela en el Evangelio. Son aquellos que han recibido el espíritu de verdad y no un espíritu de error, el cual Dios también permite para aquellos que son soberbios, aquellos que son altivos de corazón, crean en sus propias mentiras y Dios ya lo ha desechado por su altivez, por su soberbia. Dios no se cansa de llamar, pero también Él sabe quién puede creer y quién le va a servir fielmente. Y eso es lo que Dios busca, fidelidad, porque Él es fiel. Y por eso es importante que todas las criaturas, todas las almas, todas las personas que comienzan a caminar en la cristiandad, deben de conocer el Evangelio, el cual se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Sin el Evangelio que se predica la justicia de Dios por fe y para fe, no importa cuántos años lleves dentro de la cristiandad, de nada te ha servido, porque nunca has conocido a Dios. Y eso es lo que Dios busca. Dios busca que tú le conozcas. Por eso nos dejó la Escritura. La Escritura es el corazón de Dios y encierra la voluntad del Padre. Y aquellos que conozcan el corazón de Dios y la voluntad del Padre son aquellos que van a recibir a Dios tal como es, el yo soy. Y ese yo soy se va a manifestar tal como es en tu vida. Y tú lo vas a aceptar tal como es. Dios no busca que tú lo adornes. Dios busca que tú le recibas. Dios no busca que tú le florees las predicaciones o las oraciones. Dios busca que tú le pidas con honestidad.
Porque antes que nosotros abramos la boca, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya conoce nuestra necesidad. Pero muchos les encanta florear las oraciones o aún así los evangelios, apartándose totalmente de la realidad, apartándose totalmente de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, ignorando que dentro de la voluntad de Dios se encierra el amor de Dios. Como está escrito, aunque tuviéramos todas las profecías, aunque tuviéramos toda la fe, aunque hiciéramos todas las cosas, pero si no tenemos amor, nada somos. El amor de Dios se recibe en la justicia que se revela dentro del Evangelio. El amor de Dios se recibe a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Si falta uno, no tenemos el amor verdadero. Porque ese amor verdadero hace que nosotros nazcamos de nuevo. Hace que nosotros nos constituyamos hijos de Dios, siervos de Dios. Sin el Espíritu Santo nada somos, porque el Espíritu Santo es aquel que nos revela las cosas y lo profundo del corazón de Dios. Sin el Espíritu Santo no entenderíamos las doctrinas, no entenderíamos la palabra de Dios y nada tendríamos que hablar. Pero gracias a que el Espíritu Santo Dios lo dejó para que nos instruyera, para que nos guiara en su propia palabra, es que nosotros podemos conocer la voluntad y el corazón de Dios. Y hoy Dios nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esas palabras solamente las puede decir una persona que ha recibido remisión de pecado y que en él mora el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Porque esa persona sabe que es poder de Dios para salvación. Él ya sabe que es salvo. Él sabe que es un hijo verdadero de Dios. Él no puede ser burlado ni engañado. Porque ese es el poder del Evangelio. Te da la certidumbre, te da la confianza. Te hace hablar, te hace guiar. No caminas ciegas, caminas viendo. Y esa persona que a ti te puede instruir, te puede redarguir, te puede corregir, te puede edificar tu vida espiritual, te puede alimentar con el pan espiritual. Y solamente una persona que ha conocido a Dios de verdad a través de la Escritura es capaz de decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero muchos osan a predicar este Evangelio sin conocer a Dios, sin tener siquiera el Espíritu Santo. De ellos también debes de cuidarte. Porque así como existe el oro verdadero, también existe una piedra que es parecida al oro, pero no es oro. Brilla igual, se ve igual, pero al final es falso. También existe el embarazo psicológico. Hay mujeres que se embarazan realmente y otras que simplemente se convencen y comienzan a tener los mismos síntomas que una mujer embarazada y aún le crece hasta la propia panza. Pero en realidad es psicológico. Así también existe el evangelio verdadero, como también existe el evangelio falso, que se puede parecer al verdadero, pero al final de todo sigue siendo falso. Por eso que Dios examina los corazones, examina la fe. Por eso que Dios se preocupa que tú entiendas que en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, y el justo por la fe vivirá. Dios quiere que tú entiendas que en el evangelio verdadero la justicia se debe de revelar. Tú debes de ver la justicia de Dios, debes de entender la justicia de Dios. Y esa justicia, la cual te salva, la cual te justifica delante del Padre, la cual te permite a ti recibir remisión de pecados y el perdón divino. Porque a eso vino Jesucristo, entregó su carne para tomar los pecados de la humanidad. Derramó su sangre
para dar la paga por los pecados por toda la humanidad. Y se levantó de entre los muertos para darte a ti una nueva vida, para que seamos hombres espirituales, hombres en Cristo Jesús, y así siendo adoptados, así como Jesús, adoptados por el Padre como sus propios hijos, mediante Jesucristo. Por eso que Jesús es el actor principal. Por eso que en el Evangelio Jesucristo se va revelando. Jesucristo va apareciendo en tu vida y Jesucristo va morando en tu corazón. Por eso que Jesús es el consumador de la fe. Sin Jesús no hay fe, sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay justicia. Por eso que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Porque Jesús es el actor principal de nuestra salvación y es el consumador de la fe. Y gracias a Jesús que cumplió toda justicia, como está escrito en Mateo, Jesús cumplió toda justicia. Para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser salvos y pudiéramos habitar en la gracia de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón divino y pudiéramos habitar en la justicia que se revela en el Evangelio. Por eso Jesús mandó a sus discípulos a predicar. Por eso Pablo nos exhorta a que observemos la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, que es por fe y para fe. No es de todos ver la justicia de Dios, no es de quien corre, no es de quien quiere, no es quien desea predicar, no es el que tiene el deseo en su corazón de hablar de Dios, de la palabra, de exhortar, de predicar, sino de quien Dios tenga misericordia, y de aquellos que tienen misericordia, Dios le da la revelación de la palabra, le da el conocimiento y el entendimiento de la Escritura para que puedas guiar a otro. Esas personas son forjadas por Dios como buen alfarero, así como Pablo fue forjado nuevamente. Pablo, a pesar que era experto en la Escritura, pero era ciego espiritualmente, al punto que él mismo persiguió a cristianos y levantó su pulgar para que muchos fueran muertos por su mano. Aún persiguió a Cristo. A todos aquellos que creían en Jesucristo, Él los perseguía. Aquellos que predicaban a Jesucristo, Él los mandaba a matar. Ese era Pablo. Por eso lo que pasó camino a Damasco fue algo glorioso. Porque Pablo tuvo que quebrar su integridad. Todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, todo lo que él representaba y lo que hacía, lo consideró basura. Y por aceptar a Cristo en su corazón, tuvo que romper con toda su fe, con todo su conocimiento y aceptar la palabra espiritual. Lo que hizo Pablo, no muchos pueden hacerlo. Hay muchos que hoy se levantan como expertos en la Escritura. Hablan en griego, en latín, en hebreo. Aún intentan leer los textos antiguos para darle una interpretación más correcta del Evangelio, dicen. Pero aún en ellos no mora el Espíritu Santo. Aún en ellos mora el pecado en sus corazones, porque no han sabido buscar a Dios de corazón y con humildad, porque no han entendido la palabra de revelación, la cual solamente te da el Evangelio de verdad y la justicia de Dios. Si tan solo se dieran cuenta que hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de perdición. Por eso que ese versículo muy conocido por los creyentes, a algunos le da terror, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Algunos dirán: yo profeticé en tu nombre. Otros dirán: yo hice milagros en tu nombre.
Y así será el crujir de dientes en esos tiempos. Muchos dirán, yo te serví toda la vida, levanté iglesias en tu nombre, profeticé, muchas almas llegaron al conocimiento de la verdad. Y así será el crujir de dientes, porque muchos intentarán justificarse delante de Dios, cuando la verdad nunca lo conocieron y fueron engañados por un falso evangelio, porque nunca se dieron el tiempo de examinar su propia vida. No hay mayor discernimiento en la palabra de Dios que discernir su propio corazón. Por eso que a algunos es más fácil ver la paja del ojo ajeno que ver el tronco que cubre su propia mirada. El ser humano es arrogante por naturaleza, es estúpido por naturaleza, no es capaz de ver su propia vida, pero sí le encanta examinar a los demás. Un hombre sabio y entendido no va a actuar en forma arrogante, sino que va a actuar considerándose a sí mismo, entendiendo que muchas personas están siendo engañadas por falsos predicadores, que se levantan con poderes falsos, con profecías falsas, y predican el error y no la verdad. Pero sí le encanta florear ese error y por ese motivo convencen a muchos y se vuelven líderes de masas. Y muchos levantan imperios gracias a la palabra de Dios, porque son trabajadores forzados en el error. Mas no entienden que la verdad solamente necesita un corazón humilde y manso, que pueda llegar la semilla de la palabra a los corazones y el Espíritu convencerá de pecado, porque no son nuestras fuerzas, no es carne ni sangre, sino es mediante el poder de Dios. Y ese poder de Dios es a través de su propia palabra, a través del Evangelio, que es poder y para salvación. Por eso que aquellos que conocen el Evangelio del poder de Dios para salvación no se avergonzarán de él, ni tampoco lo negarán. Porque ellos saben que en ese Evangelio de salvación se revela la justicia y la han visto, que es por fe y para fe. Entregaron su vida, entregaron su corazón a Dios para que Dios pudiera obrar en ellos y salvarlos. Por eso que el Evangelio no lo van a despreciar, sino que lo van a guardar como el tesoro más precioso en su vida. He ahí porque el Evangelio dice, de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. En nuestro corazón debe estar la fe en el Evangelio, debe de morar la justicia de Dios, debe de morar el entendimiento de la palabra de Dios. Y es a guardarla como el tesoro más valioso de nuestra vida, porque gracias a ese Evangelio podemos estar en pie en frente de Dios. Podemos estar delante de Dios y no caer muertos, porque esa es la justicia la cual nos justifica, nos santifica y nos salva. Sin la justicia de Dios nadie sería salvo. Sin la palabra de Dios no existiría nadie que podría alcanzar el reino de Dios. Y gracias a que Dios nos dejó su palabra, es que ahora la humanidad puede conocerle, puede entender sus caminos y alcanzar salvación. Y esas son decisiones que todas las personas deben de tomar. No da lo mismo a quién escuchar, no da lo mismo en quién creer. No todos los caminos llegan a Roma, porque la verdad te hará libre. Existe una verdad,
Y es esa en la cual nosotros debemos de encontrar y guardarla en nuestro corazón como el tesoro más valioso de nuestra vida. Nos podrá faltar todas las cosas en este mundo, pero que nunca te falte la verdad en tu corazón. Podrás sufrir aquí en este mundo, pero allá en el reino de Dios te vas a gozar una eternidad. Podrás llorar y lamentar aquí en la tierra, pero Dios enjuagará tus lágrimas y hará tu tristeza, la transformará en gozo. Y esas son las promesas que Dios nos dio a aquellos que le han creído a Él. Decisiones en la vida. Así como Pablo tuvo que romper su integridad, todo su conocimiento, la escritura que tenía, la consideró basura. Y tuvo que aceptar un nuevo conocimiento, que es la revelación en el Espíritu, en el cual a él le dio a entender quién era Jesucristo. Y por eso que Pablo se transformó en uno de los profetas más fervientes, uno de los discípulos más fervientes de Cristo, y predicó de muchas cosas que otros discípulos no lo pudieron predicar. Pablo, el profeta, el discípulo de los gentiles, le dicen. Pero en realidad, todos los evangelios predican lo mismo. Pero cada uno con su propio entendimiento, con sus propias palabras. Pero el fundamento, la base, la sustancia es la misma. Todos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Todos creían en el bautismo de Jesús, en la sangre derramada en la cruz y en la resurrección de los muertos. Todos predicaban lo mismo. Pedro decía, el bautismo que ahora nos salva. Juan predicaba el bautismo de Jesucristo, no tan solo de agua, sino de agua y de sangre. Lucas, Mateo, Marcos predicaban el bautismo de Jesús. ¿Cuánto entienden lo que Jesús hizo ahí en el Jordán? Y no se trata de adivinar, se trata de entender la Escritura. ¿Por qué Jesús le dijo a Juan Bautista, permítelo ahora? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Entiendes por qué Jesús lo dijo? Y se lo dijo a Juan. ¿Y por qué tenía que ser Juan el Bautista el cual tenía que bautizarlo? ¿Entiendes por qué Jesús le dijo a Juan, permítelo ahora? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es lo más apropiado, es lo correcto, es lo planificado por el Padre. Permítelo, hazlo. Y Juan lo hizo en obediencia. Y los cielos fueron abiertos, ¿cierto? Los propósitos de Dios solamente se los revela a aquellos que buscan con un corazón humilde, a aquellos que desean la salvación, y no a aquellos que buscan la vanagloria o ser visto, o le encanta tener cargos, sentarse en las primeras bancas, usar trajes elegantes y que le hagan pleitesía, ¿cierto? Los discípulos de Dios, los siervos, los hijos de Dios no andan preocupados de aquello. Simplemente tratan de ser fiel a la voluntad del Padre, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que crea será salvo. Y el que no crea, tus manos estarán limpias. Tú cumpliste con predicar el Evangelio. Pero es necesario conocer la verdad, es necesario morar en el Espíritu, es necesario conocer el Evangelio verdadero, el cual te revela la justicia de Dios, porque es poder para salvación. Y solamente es por fe y para fe. Y por esa justicia el justo vive. Sin la justicia de Dios no existirían los justos. Nadie tendría vida. Porque la salvación no es por obras.
Nadie es justificado por las obras de la ley. No importa cuánto te digan o cuánto intenten de inculcarte. La ley es importante. Por supuesto que es importante. Porque gracias a la ley llegó el conocimiento del pecado. Y porque tenemos el conocimiento del pecado gracias a la ley de Dios, gracias a su palabra, a sus mandamientos y estatutos, es que aflora en nosotros nuestras propias debilidades. Aflora el pecado que tenemos oculto en nuestros corazones. Dios dice: no matarás. ¿Y cuántas veces has deseado matar a alguien, aunque sea con el pensamiento? Porque te ha causado mal, te ha hecho daño, de una otra forma. Porque está en nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario recibir remisión de pecados. Por eso es necesario ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso que Dios busca adoradores en el Espíritu y no adoradores en la carne. Muchos se disfrazan de justos, de santos, pero jamás han recibido remisión de pecados. Y por mucho que actúen exteriormente como si fuesen justos, santos, en su corazón sigue morando el pecado. Delante de Dios siguen siendo pecadores. Nosotros podemos ser engañados porque muchos miran con ojos carnales, porque no saben mirar con ojos espirituales, porque no tienen oído, porque nadie le ha enseñado, nadie le ha guiado. Todos han sido instruidos en la obra, todos han sido instruidos en la letra. Más está escrito: la letra mata. Necesitamos la revelación del Espíritu para entender el corazón de Dios y entender su palabra. Necesitamos la revelación de Dios para que nosotros podamos conocer la justicia y el Evangelio verdadero. Sin la revelación de Dios, nadie podría conocer la verdad. No importa cuántos años estudies, si no tienes en ti el Espíritu Santo y el llamado de Dios, no vas a entender el Evangelio, no vas a conocer la verdad. Necesitas tú de aquellos que han sido llamados por Dios en el Espíritu, para que ellos te enseñen y te guíen. Y así tú, si crees, recibirás el Espíritu Santo. Así como Pablo, experto en la Escritura, pero ciego espiritualmente. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento y aún así se estaba yendo al infierno, porque en él no tenía el Espíritu Santo. En él no moraba la verdad, estaba ciego, pero aún así se apegaba a la letra, se apegaba a la ley y se jactaba de aquello, hasta que fueron sacadas las vendas de sus ojos. ¿Cuántas personas en estos tiempos son como Pablo, que perseguían a los cristianos verdaderos y se adjudicaban ellos mismos como verdaderos siervos de Dios? Hombres doctos, instruidos, escribas, y todos ciegos espiritualmente, todos destituidos de la gloria de Dios por su hipocresía, por su rebeldía, por la dureza de su corazón. Dios hizo misericordia, con nosotros ha hecho misericordia, porque hoy podemos tener la Escritura en nuestras manos y necesitamos de ella, porque en ella hallamos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Sin la Escritura y sin la revelación del Espíritu Santo, no tendríamos este Evangelio de poder de Dios para salvación. Nadie podría ser justificado y vivir bajo la justicia de Dios verdadero. Y necesitamos alcanzar la palabra de verdad. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado, y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y su misericordia, implorando que usted sea con cada uno de los oyentes, y así también derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Permita, Padre mío, que cada alma reciba tu palabra y sea salva. Guía los corazones y las mentes.
y sea con nosotros en todo lo que hagamos. Toma control de nuestras vidas y hágase conforme a tu voluntad. Yo te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones.